Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en TV. Lo hacemos con cariño, ustedes lo saben, como cada sábado. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori. ¿Cómo pasaste tú la semana? Yo la pasé bien, trabajando mucho, pero bien. En salud, no me ha dado la gripe. ¿Qué? ¿No te ha dado esa gripe? No me ha dado la gripe. Sigue, la verdad, que es casi una epidemia de gripe que tenemos, brotes a granel, hospitales repletos de niños y muchos ancianos, envejecientes. Envejecientes y adultos mayores y adultos también, adultos en todas las edades, porque al ser un virus y hacer la influenza, que sabemos que un año está menor, otro año es mayor la incidencia, pero está bien alta la incidencia, esa es la verdad. Recomendaciones, recuerden, no automedicarse, no tomar antibióticos que se están haciendo tanto daño, que están a nuestro sistema inmunológico, afectándonos y desprotegiéndonos para el futuro. Así es. Así que solo acetaminofén en caso de fiebre. En caso de fiebre y acudir al médico cuando haya problemas respiratorios. Hablando de los antibióticos, pues es una preocupación mundial la que existe en torno a los antibióticos porque las personas abusamos de ello. Muchas veces no automedicamos, a una persona le resultó un antibiótico y resulta que yo también me lo tomo porque a esa persona le dio resultado, pero al final nos estamos haciendo tremendo daño porque si luego tenemos una infección, necesitamos que nos indique un antibiótico, ya ese no nos va a hacer el efecto porque ya agotamos esa línea de antibióticos. Y sépalo bien, no hay nuevas investigaciones de antibióticos en el mundo. Entonces, si usted tiene una infección, como usted dice, de alto impacto, usted estará desprotegido porque ya usted agotó. Eso hay que decírselo a la gente. Lo que pasa es que usted agota. Y hacen resistencia a las bacterias. Entonces, ¿cómo usted lo van a curar si hace una infección? No, así es. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esas cosas. Y sobre todo para la gripe, que tanto dicen los médicos que no se necesita tomar medicamentos, porque es que no te hace el efecto. Esa cultura del dominicano, de ir a la farmacia, que le vendan una ampicilina de 500 para él tratarse un catarro. Se da mucho eso y se sigue dando. Sí, la gente dice inclusive, no, necesito antibióticos. O sea, usted mismo, usted no tiene formación para autoprescribirse y el mismo farmacéutico te lo vende y no te dice absolutamente nada. Vamos a poner el ejemplo de lo que nos pasó en España recientemente, que fui a comprar unas gotas nasales a la farmacia y la misma farmacéutica me dijo, si usted puede usarla solamente 3 días consecutivos. Si lo usó después de los 3 días ya no le va, o le va a hacer un efecto contrario. Y creaba adicción, recuerdo que exactamente, entonces eso aquí no te lo dicen en una farmacia. Sí, entonces se estuvo haciendo, yo no sé en qué está ese departamento, esa dirección, la DGMAP en el Ministerio de Salud, ahí se estuvo haciendo un esfuerzo serio. Nosotros llegamos a traer a principios de este año a expertos internacionales porque hay una preocupación grande en el mundo con ese asunto de los medicamentos, tanto de la regulación, la formación del personal, que dicho sea de paso, la industria farmacéutica está involucrada, una parte de ella también en la lucha que lleva el Colegio Médico por el asunto de la atención primaria. O sea, se involucró la industria farmacéutica. Bueno, quizá por los conflictos y enfrentamientos que tienen con las ARS, diría yo, por la venta de medicamentos. Ahí están, porque dicen que las ARS, ese viejo conflicto que las ARS están también inmiscuyéndose, involucrándose en asuntos de medicamentos directamente, dispensando medicamentos, y que según la ley la dispensación de los medicamentos es un aspecto que tiene que ver con las farmacias. Ellos dicen que las ARS están como incidiendo en mandar al paciente, al afiliado a determinada farmacia. Hay toda una lucha, Doris. Es una lucha que uno no le entiende, pero es intereses. Pero son intereses hay de todo que cogerlo tipo. todo con su pincita, como decimos. Y la lucha continúa con el Colegio Médico y su lucha para que no empiece la atención primaria o la propuesta que presentó la CISARIL al Consejo de la Seguridad Social, porque ellos no quieren que sea por el régimen contributivo, sino que sea por el subsidiado solamente. Y por otra parte, pues los expertos hablan de que es insostenible, no es sostenible un sistema de seguridad social que no fortalezca la atención primaria como puerta de entrada, como dice la ley, porque la atención primaria está en la ley 8701 de seguridad social. Desde un principio. Entonces, ¿qué pasa? Todo el que tiene un dolor de cabeza se va al último nivel, que es el neurólogo, ¿verdad? Así es. Entonces, el neurólogo te manda a hacer el último estudio que es la resonancia magnética. La verdad que es muy fuerte y hay un gasto de recursos muy grande. Sí, está descontrolado el sistema. Realmente hay que poner control en eso, como también hay que poner control con la recogida con los desechos hospitalarios, que también en los últimos días ha traído grandes discusiones con relación al hallazgo todos sabemos, de unas piernas humanas en el parque del Norte, el Mirador Norte,
y que eso que trajo como consecuencia solamente una discusión y fue dónde se están tirando los desechos hospitalarios. ¿Qué está pasando con eso? Nosotros estamos prometiendo desde hoy traer a un especialista en eso de desechos hospitalarios para los próximos días, porque para que veamos el peligro de que un país no tenga organizado y clasificado debidamente los desechos hospitalarios que pueden ser altamente nocivos si no se controlan. Porque recordemos que en los hospitales se dan 3 tipos de desechos. Los sólidos que no son contaminantes, que eso lo puede recoger los municipios, los cabildos, ¿verdad? Existe otros tipos de desechos, que son las agujas, que también son contaminantes, pero existen otros también, los que son los órganos humanos, y esos todavía son más contaminantes. Y yo creo que aquí no hay como quizás haya regulaciones, está, pero no hay un protocolo para cada centro, ¿verdad? Exactamente, y hay una reglamentación, un protocolo general, pero entonces se cumple, como dicen dominicanamente, a según. Exacto, cada hospital tiene su librito. Cada hospital tiene como un librito, lo aplican y hay métodos hasta rudimentarios de tratar desmembramiento de órganos. Pues ese tema hay que seguirlo vigilando, a ver qué va a pasar, pero vámonos a una pausa y regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el contenido de 2x3 en TV. Y en esta tarde nosotros vamos a hablar de la salud del hombre, vamos a hablar de cáncer de próstata. Para eso tenemos con nosotros al doctor Luis Moreno, radiooncólogo del INCAR y de Savia Care. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias de verdad por la invitación, Altagracia. Gracias por estar acá con nosotros, por invitarme a estar con ustedes, Dori. Para mí es un verdadero placer asistir y poder conversar un poco sobre la salud del hombre, precisamente en este mes, en noviembre, que todos sabemos que es recordado precisamente por eso. Muy bien. Los hombres dicen que son los grandes olvidados. Los grandes, para que sepan que nosotros en nuestro programa no lo olvidamos. Es verdad que dedicamos siempre mucho tiempo a la salud de la mujer, pero también siempre que podemos dedicamos a la salud del hombre. Y nosotros feliz de que usted esté aquí con nosotros, doctor. Y antes de irnos a cáncer de próstata, que sabemos que es una de las grandes preocupaciones, sobre todo en los hombres y en toda la familia, porque si un cáncer afecta a toda la familia. Queremos, doctor, hablar un poquito cuáles son las otras enfermedades que afectan la salud del hombre, porque a veces nada más nos concentramos en eso. Realmente en general no solamente para el hombre. La primera causa sería los problemas cardiovasculares. Hablemos de cardiopatías, de hipertensión, son el primer lugar en mortalidad y también por supuesto en incidencia. Después tendríamos entonces lo que es el cáncer o tendríamos otras patologías. Pero específicamente en el hombre, por supuesto, al igual que en la mujer, por el estrés que maneja, muchas veces por el machismo que acompaña a nuestros países, pues entonces decidimos no acudir al especialista ante cualquier sintomatología y esto nos conlleva que los diagnósticos sean, por supuesto, más tardíos. No quiere decir que no hagamos los estudios oportunamente, solamente que precisamente por ese miedo a asistir al médico, por ese miedo a decir lo que nos está pasando, cuando el diagnóstico se hace, pues la enfermedad podría estar en algunos casos más avanzada. ¿Qué pasa con un diagnóstico tardío, doctor? ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias? Mira, anteriormente, hablando específicamente, por ejemplo, de cáncer, cuando decían la palabra cáncer era sinónimo a una condena de muerte. De muerte, así es. Actualmente no es así. ¿Qué pasa cuando uno va al especialista ante cualquier sintomatología y se hace el diagnóstico oportuno? La posibilidad de curación es muy grande, sobre todo cuando hablamos o nos referimos específicamente al cáncer de próstata. Perfecto. Cuando la enfermedad ya ha avanzado, no es que no se pueda tratar, igual se puede tratar, solamente que la posibilidad de que haya curación, por supuesto, disminuye considerablemente. En esos casos a veces simplemente controlamos, o simplemente quizás no es la palabra adecuada, controlamos, y en otros casos pues paliamos el dolor, la sintomatología del paciente. Pero específicamente en próstata las posibilidades de curación son muy grandes, son muy altas. Antes de adentrarnos a la enfermedad como tal, doctor, me gustaría ver el ser humano, el hombre. El hombre no es dado, como ya sabemos, a ir al médico, no le gusta, si va lleno de miedo. ¿Cómo llega el paciente a cualquiera de las dos instituciones, tanto el INCAR como a Savia, que ustedes reciben diagnosticado ya con cáncer para el tratamiento? ¿Cuál es el impacto que tiene? Mira, generalmente el paciente llega preocupado. Llega con miedo, por supuesto, dependiendo del diagnóstico. Muchas veces ya saben lo que tienen porque previamente lo han buscado. Cuando ven la biopsia, cuando ven los estudios, ya han buscado en internet y no todo el tiempo lo que dice internet es la realidad. Eso es bueno que se aclare, doctor, porque ya todo el mundo acude al internet a revisar el diagnóstico. A veces cosas que tú no entiendes, lo ves ahí y crea a veces mucha más preocupación. Nosotros le decimos realmente el doctor Google. El doctor Google, por mencionar algo en particular, pero
no todo lo que está ahí es cierto. Exacto. Perfectamente cualquier persona puede tener un blog, puede escribir lo que le parezca, buscarlo donde lo considere y no necesariamente tener la bibliografía ni la capacitación adecuada para que eso sea realmente revisado y sea avalado. ¿Qué pasa? Que a veces ingresamos, buscamos información y el paciente ya llega con una información que no necesariamente es la real y quiere entonces en su preocupación decir qué es lo que debemos hacer y pues no funciona de esa manera. No funciona así la medicina. A veces está uno de un fin de semana, te dan un diagnóstico el viernes, tú buscas en internet y te pasa todo ese fin de semana con una preocupación tremenda y cuando llega donde el médico dice, no, pero eso no es. Que no, a veces no es justificada. Por eso digo, o sea, la palabra cáncer, sin ocultarle nada al paciente, sino decirle, por supuesto, lo que hasta donde él quiere saber, hasta donde, sin decirle mentiras, pero decirle hasta donde él quiere saber, quizás no sea la más apropiada en todo el contexto. Perfecto. Hay otras maneras de decirle al paciente, otras maneras de explicarle qué está pasando, y al final realmente es un equipo multidisciplinario. Al final trabajamos todos en conjunto, no es la teoría paternalista de hace muchos años en la que yo le decía al paciente lo que tienes y lo que vas a hacer. Sí, por ejemplo, el urólogo, en este caso de la salud del hombre, el urólogo probablemente sea quien diagnostique. Sí. ¿Verdad? El urólogo refiere entonces, dependiendo de, o él determina el tratamiento, o el tratamiento se determina en el centro de radioterapia onco. ¿Qué sucede? Cuando el paciente llega, por ejemplo, a la consulta con el urólogo por determinada sintomatología, el urólogo pide los estudios necesarios, por supuesto lo examina, le hace el tacto rectal, le pide un PSA en el caso del cáncer de próstata y entonces ven el diagnóstico. El PSA está elevado, hacen el tacto pareció sospechoso, toman la biopsia finalmente concluye con el diagnóstico de un cáncer de próstata. Perfecto. Dependiendo de todo el contexto del grado de ese cáncer, de si es riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, entonces, y de la comorbilidad del paciente, el urólogo decide intervenir, operar, o decide entonces derivar, por ejemplo, a radioterapia. También es importante decir que no son las únicas modalidades. Si bien es cierto que son las más conocidas y el gol estándar es la cirugía, exacto, en estas alturas, en estos tiempos, con la modernidad, con los avances, la radioterapia está a la par de la cirugía. Ok, doctor, ¿qué le llegan a ustedes? ¿Ya operados, ya con la cirugía o sin la cirugía ya para que ustedes hagan una evaluación más general y determinar cómo le llega el paciente a usted? De las dos maneras. Nos llegan pacientes con próstata preservada, pacientes que no son candidatos a cirugía y pacientes que fueron operados por cualquier eventualidad, pues el PSA, hay una falla bioquímica, el PSA se eleva y el paciente entonces tiene que ser estudiado para ver si lleva o no lleva un tratamiento adyuvante como es la radioterapia en este caso. Nos encargamos nosotros y también el urólogo de pedir los estudios de extensión necesarios, llámese gammagrama óseo, llámese de resonancia magnética de pelvis o tomografía, y en algunos casos cuando tenemos un paciente que nos está recidivando, pues entonces si tenemos la posibilidad de hacer un PET-CT con un radiofármaco adecuado, o el indicado para esa enfermedad, pues entonces también se puede solicitar. Que por suerte tenemos todos esos estudios y tratamientos en el país, ¿verdad? ¿O hay que mandar fuera? Actualmente hay centros que ya están instalando equipos tipo PET. Okay. En este caso, lo importante realmente es el radiofármaco que se va a administrar. No todo el tiempo el PET, lo más conocido es el 18-FFDG, 18-fluorodeoxiglucosa. Es muy bueno y es muy preciso para determinadas patologías. Pero para otras, por ejemplo, como próstata, hay radiofármacos que son más específicos. Por ejemplo, el PSMA, por ejemplo, la colina. Dependiendo de lo que vayamos a buscar, pues entonces uno utiliza el radiofármaco específico para eso. Eso como un medio de contraste. Como un medio de contraste. Realmente, para que ¿cómo sepa, sí, exacto. ¿Cómo funciona realmente? Por ejemplo, el 18-FDG, vamos a llamarlo que es un hermano del azúcar, un hermano de la glucosa. La célula tumoral es muy ávida de azúcar para poder replicarse constantemente. ¿Qué pasa? Que el 18-FDG, a diferencia del azúcar, la glucosa ingresa a la célula y puede salir. El 18-FFDG ingresa a la célula, pero no puede salir. Hay una enzima que falta para producir la conversión y permitir la salida entonces de la célula. Eso es química pura, doctor, ¿verdad? Ahí combina la tomografía convencional con la tomografía por emisión de positrones. Y entonces estás viendo anatomía en la tomografía de un ganglio, por ejemplo, con la actividad metabólica de ese ganglio. Y entonces puedes decir, mira, si este ganglio o este lugar está aumentado de tamaño y la actividad metabólica me está diciendo, sí, ahí hay algo. Entonces es la ventaja de tener esos estudios también en el país. El cáncer de próstata, doctor, afecta a una población determinada y a una edad determinada. ¿Cuáles son los hombres, digamos, que prefiere
la enfermedad para afectarlo y cuáles son las edades. ¿Por qué se habla? Le estoy haciendo muchas preguntas juntas. ¿Por qué se habla de una preferencia por los hombres de piel negra? Tiene preferencia, sí, y suele ser más agresivo, pero realmente pues el primer factor es ser hombre y la edad. A mayor edad, por supuesto, la posibilidad de desarrollo de un cáncer de próstata es mayor. Hay estudios que se han hecho en autopsias y cuando hacen el procedimiento, pues se dan cuenta que el paciente tenía un cáncer de próstata, pero no lo iba a llevar a la muerte. Está muy localizado, era en estadio muy temprano y no es el fallecimiento del paciente no se debió a eso. Al cáncer de próstata. El cáncer de próstata crece muy lentamente, pero crece. Todo va a depender, por supuesto, del estadio, del grado de ese paciente. Cuando uno va a catalogar al paciente, a clasificarlo, uno toma en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, el tamaño tumoral. Cuando uno habla del TNM, el T, uno habla, por supuesto, del PSA, del antígeno prostático, y uno habla del Gleason, que es la diferenciación glandular. Cuando toman la muestra y se envía al patólogo para estudiar, él reporta un Gleason, una diferenciación de la glándula. Mientras más bajo, es mejor diferenciado, se ve mejor. ¿A qué me refiero? Un 5, un 4, un 6. Cuando hablamos de un 7 es moderadamente diferenciado. Y cuando hablamos de un 8, 9 o 10 es pobremente diferenciado. Uno cataloga entonces al paciente en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, dependiendo de la posibilidad de que falle, de que lo trates y a los 5 años el PSA se eleve nuevamente. Exactamente. ¿Y la edad, doctor? ¿Las edades? Generalmente en pacientes mayores de 60 años es cuando uno los podría ver. No quiere decir que todos los vayan a tener. Hay pacientes más jóvenes que han tenido la enfermedad. Es decir, ante cualquier sintomatología es importante acudir al urólogo o al especialista. Doctor, cuando un paciente a los 60 años ustedes le diagnostican un cáncer, significa, usted dice que es lento el cáncer de próstata, que desde más o menos qué tiempo atrás podría haber empezado a dar señales. Tan pronto el paciente tenga síntomas urinarios, que no necesariamente tienen que decir que es cáncer. Que es cáncer, eso es importante, claro, porque hay pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna y no tiene nada que ver con cáncer. El cáncer. O pacientes a los que el PSA se les eleva y es producto de una hiperplasia o una prostatitis y no tiene que ver con cáncer. Puede ser descubierto y si es bajo riesgo, pueden haber pasado muchos años para que el paciente realmente manifieste en una biopsia el diagnóstico definitivo. Hay pacientes que han ido en repetidas ocasiones al especialista, no han descubierto nada y finalmente en un estudio un poquito más avanzado consiguen la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que por supuesto la enfermedad ha ido avanzando. Ha ido avanzando. Entonces, doctor, esas señales iniciales que el hombre tiene de decir, no, voy a ir al médico y me voy a chequear, porque quién sabe, tengo esto. Claro. ¿Cuáles son esas, doctor? Generalmente el paciente, nicturia, se para muchas veces a orinar. Nicturia en la noche, es mucho deseo de orinar. En la noche. En la noche. Tiene disuria, ardor para orinar. Perfecto. O de repente el paciente dice, bueno, pero yo antes orinaba y tenía un chorro fuerte. Y resulta que ahora no. Ahora el chorro ha disminuido. O hago esfuerzo para orinar, pujo para orinar. Son síntomas urinarios obstructivos bajos. Perfecto. Cuando el paciente vea eso, por supuesto, lo ideal es acudir al especialista. Perfecto. No todos esos síntomas, repito, están asociados con cáncer de próstata. Hiperplasia, prostatitis. O sea que hay muchas cosas, otras cosas más. El hombre debe acudir, así como nosotras vamos al ginecólogo una vez al año, de repente, o 2 veces al año, ¿el hombre debe tener la rutina de ir al urólogo? Sí. ¿Después de determinada edad? Tiene que ir al urólogo. Generalmente en Estados Unidos, después de los 55, empiezan a pedir el antígeno prostático, a veces, por supuesto, antes, 50 años, el tacto rectal, que es generalmente a lo que tiene miedo el paciente, el hombre. ¿Okay? Entonces dicen, no, con el examen del el PSA es suficiente. No es suficiente. No es verdad. Es PSA necesario palpar las glándulas, ¿no? Porque eso es lo que va a orientar al especialista a decirte, yo estoy palpando aquí una zona, por ejemplo, indurada, una zona sospechosa. Entonces, él deriva al paciente para la toma de la biopsia. Y finalmente es la biopsia la que va a decir, sí, tenemos esto. Que es importante resaltar que no todos los pacientes tienen que ir realmente a un tratamiento radical, llámese cirugía o llámese radioterapia. Hay pacientes que tienen una edad avanzada, supongamos 80 años, y el paciente con un Gleason bajo o un estadio bajo, y el paciente perfectamente puede mantenerse con una vigilancia activa o una vigilancia expectante y no someterlo a un tratamiento
que realmente lo podría ayudar, pero la expectativa de vida del paciente cuenta. Exacto. ¿Cuáles son, doctor, los factores de riesgo? Esto usted me lo va a decir después que regresemos de la pausa. Así como hay factores de riesgo cardiovasculares, ¿existen unos factores de riesgos para el cáncer de próstata? Vamos a verlo después de estos comerciales. Volvemos ahora. Continuamos conversando con el doctor Luis Moreno, radiooncólogo, y estamos hablando de próstata, no solamente de cáncer, de próstata en sentido general. Y Tati le hacía, doctor, una pregunta: ¿cuáles son esos factores de riesgo que llegan a provocar cáncer o a enfermar la próstata en el hombre? Los dos principales ya los mencionamos. ¿La edad? La edad y ser hombre. Ah, ok. Por supuesto, es importante Dos cosas que no se pueden evitar, doctor. Dos cosas que no vas a evitar. Que no van a cambiar. Que no van a cambiar. No. Que es importante destacar que aquellos pacientes que tienen también, por supuesto, mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad son aquellos que, debido a determinadas actividades, se administran hormonas, Okay. ¿ok? Por el motivo que sea. Pacientes, por supuesto, que la ingesta, la dieta es importante, muchos lácteos, las han relacionado también con la posibilidad de enfermedad. Sí, No sí. quiere decir que vaya a pasar, pero existe la posibilidad. Se vincula. El sedentarismo Y el alcohol, doctor, que le El gusta tanto a alcohol. los hombres. El también fumar, está asociado, y el cigarrillo. El cigarrillo. Son factores que están todos asociados con la posibilidad de desarrollar la enfermedad. doctor, la obesidad se vincula a todo. No sé todo. si también estará vinculada También. a este tipo de... El sedentarismo, obesidad, cigarrillo, y en este caso que estamos hablando del hombre, por supuesto. Ahora, en cualquier tipo de neoplasia, el sedentarismo, la obesidad, el cigarrillo están relacionados. Sí, hacen daño. O sea que Doctor, definitivamente hay que trabajar esos aspectos sí, desde sí. la atención primaria, que es un tema tan de moda ahora, ¿verdad? Así es. Desde la atención primaria. atención. Aparte del cáncer, ¿qué otras enfermedades, qué otros problemas afectan la próstata en el hombre? Generalmente la hiperplasia prostática, ¿Por que qué es surge la el hiperplasia? crecimiento de la glándula, por la edad también. También por la edad. Puede empezar a crecer sin necesidad de ser un cáncer, pero la sintomatología es muy similar a la del cáncer de próstata. ¿Qué pasa? El paciente igual va a realizar un esfuerzo para orinar porque la glándula empieza a crecer y obstruye la uretra, por donde uno orina. El uso, doctor, de los órganos sexuales, en el caso de los hombres, ¿verdad? Que dicen que no pueden estar sin sexo. El tener mucho sexo o tener poco sexo, ¿es un componente o no? Previene. Previene Tener. el cáncer. Tener más relaciones. Porque ha se está explicado, usando el órgano. Se está usando, sí. Entonces, Órgano que no se usa se atrofia. eso se dice, eso dicen. ¿Qué pasa? Eso dicen. ¿Qué pasa? ¿Acumula qué? No sé. El constante, acuérdate que tenemos la glándula, tenemos las vesículas seminales, hay líquido seminal, todo hay una producción y es la activación de la glándula. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La mayor o mantener una actividad sexual moderada, por supuesto que entonces disminuye la posibilidad de aparición de la lesión. Esto no quiere decir que entonces tengo más relaciones sexuales y fumo o bebo más. Ajá, con una vida desorganizada, No, por ejemplo. o sea, no y la actúa de esa manera. Y la promiscuidad también, que hay que tener su cuidado también con eso, ¿verdad, doctor? Eso, más allá del cáncer de próstata, es las enfermedades de transmisión De sexual que te las- pueden las infecciones. acarrear, las de transmisión. infecciones. Ajá, ajá. El cáncer de próstata sí se presenta, pero Exacto. es distinto que tengas una enfermedad, Ok. una infección de transmisión sexual a un cáncer de próstata. Ok. Y los efectos son totalmente distintos. Son Perfecto. distintos. Mientras uno tú puedes manejarlo Sí. en determinado momento, quizás otra pues sea totalmente diferente. Ok, doctor, un hombre que se le diagnostica en este momento un cáncer de próstata, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le hace a ese paciente? ¿Está recibiendo en este momento el diagnóstico? ¿Debe volverse loco o debe, qué es lo que debe Lo hacer? importante es que cuando digan cáncer de próstata, explicarle al paciente realmente ante qué está, la situación que tiene en ese momento y cuáles son las posibilidades terapéuticas, los tratamientos que se le pueden brindar, sabiendo que la primera opción podría ser la cirugía, que es el gol estándar, y si el paciente no califica por comorbilidad, por problemas cardiovasculares, por problemas de hipertensión, por determinados problemas, pues Exacto. entonces iría a radioterapia. Pero tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, la edad del paciente, las comorbilidades, el deseo del paciente, la expectativa de vida. ¿Qué sentido tiene un paciente, por ejemplo, de 85 años, llevarlo a una cirugía radical? No importa la modalidad, Exacto. pero cirugía. O decirle a ese mismo paciente con 85 años, bueno, vamos a usar un tratamiento de próstata también que es radical. A lo mejor el paciente dice, doctor, es que mi papá está vivo y tiene 100 años. 95. Tú dices, bueno, ya va. Vamos a considerar otras Uno opciones.
evaluar otras opciones. Hay países en los que simplemente al paciente se le administra hormonoterapia, tratamiento hormonal. Y lo que hace es que estás bloqueando la hormona masculina, el PSA está disminuyendo, la glándula prostática también está disminuyendo y lo estás tratando de esa manera. Y dicen calidad de vida y dar calidad de vida a ese paciente. Eso es importante. Uno tiene que valorar calidad de vida contra tiempo, expectativa de vida. Pero una vez se decide, en el mismo orden que iba Doris, se decide que ese paciente hay que someterlo a una cirugía. Que la cirugía consiste en extirpar la glándula. Cuando hablan de prostatectomía radical, extraen la glándula y siempre que sea posible también toman ganglios. Pero generalmente es la glándula como tal, la próstata y las vesículas seminales. El hombre no pierde su potencia sexual ni nada de eso, porque hay mucho temor. Uno de los temores grandes. Sin ningún problema. Lo que puede pasar, por supuesto, es que y ningún cirujano quiere que eso suceda. Hay efectos secundarios propios de la cirugía que obviamente se le explican al paciente y se tratan de evitar, pero podrían presentarse. Al igual que también hay efectos secundarios propios de la radioterapia que también se le explican al paciente para que sepa lo que puede suceder. No queremos que suceda como radiooncólogo, pero está la posibilidad. Pero es un riesgo dentro del procedimiento que se va a realizar. Doctor, la gente oye hablar mucho de radioterapia y le llama la atención y le asusta porque desde el nombre asusta. Vamos a explicarle a las personas qué es la radioterapia, cómo se aplica y cuál es el efecto que hace en el organismo. Que es importante resaltar, y siempre se lo menciono a los pacientes, la radioterapia no la van a ver, no la van a sentir, no la van a escuchar y no les va a doler. ¿Porque es inyectada? No, la radioterapia son no radiaciones. No va a doler, Tati. Es por ejemplo, supongamos, y muchas veces lo dicen así, es como un rayos X. Oh, ya. Igual que tomarte una radiografía. Solamente que mientras esa radiografía es en ese momento, la radioterapia puede variar en 28, 30, 35, 40 sesiones. Exacto, 40 días. Se habla de, pero el paciente sesiones. No lo va a sentir. ¿Qué pasa? Que es una radiación. Es una radiación que lo que está buscando es destruir, trabajar sobre el ADN de esa célula tumoral. ¿Y es muy específica o puede irradiar en otros lados? Siempre se va a difundir la radioterapia. O sea, la radiación siempre se va a diseminar. Lo que pasa es que con las técnicas modernas, llámese IMRT, llámese DIMAT o RapidAR o radiocirugía, uno focaliza más la radiación. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que focalizas más y eres más preciso, se va al área que es. La posibilidad de que la dosis se expanda, por supuesto, también disminuye. Siempre los radiooncólogos vamos a trabajar con guías y con protocolos nacionales e internacionales. Ningún plan de radioterapia va a ser aprobado si los órganos cercanos están recibiendo una dosis mayor a la permitida. Y para eso hay bibliografía. Salvo que, por ejemplo, estemos tratando un tumor y el tumor esté dentro de ese órgano. Supongamos recto. Uno va a tratar un tumor en recto y yo no puedo, yo quiero que el recto reciba menos de 50 Gray. Los radiooncólogos hablamos en Gray. En Gray. Así como por ejemplo se habla en miligramos o se habla en kilogramos, nosotros hablamos en Gray o en centigray. Perfecto. Si yo quiero que el recto, que es un tumor de recto, me reciba 50 Gray, pues quizás la dosis que le estoy administrando no sea la más adecuada. Perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que el tumor está en esa zona, está en ese órgano. Yo tengo que dar una dosis alta. Hay una combinación de quimio y radioterapia. Sí. ¿Cuándo se necesita quimio y cuándo se necesita radio? Generalmente el paciente lo evaluamos en conjunto. Una vez que el paciente llega y los radiooncólogos o el oncólogo clínico recibe al paciente, nos los deriva también a nosotros. La realidad es que el paciente siempre llega a radioterapia con un diagnóstico realizado. Difícilmente nos llega un paciente a nosotros para que empecemos a investigar, aunque también nos llega. Pero cuando nos llega el paciente y sabemos que es una lesión que amerita quimioterapia concurrente o quimioterapia antes de la radioterapia, pues entonces nosotros lo derivamos al especialista correspondiente. Pero generalmente nos llegan ya con un diagnóstico. Perfecto. Y en la nota o en la epicrisis, en el resumen que se hace, uno sabe que el paciente amerita la combinación de los dos procedimientos. Doctor, ¿qué pasa con esa célula cancerígena en el cuerpo cuando recibe esa radiación, esa radioterapia, esa radiación? ¿Qué le hace a la célula? La vas destruyendo. Acuérdate que tú tienes el material genético, el DNA. ¿Qué pasa? Que la radioterapia actúa tanto en la célula tumoral como en la célula sana. Exacto. Lo que pasa es que es un temor de la gente también. La célula sana tiene la posibilidad de recuperarse. La célula tumoral, poco a poco, se va quedando rezagada. No tiene esa capacidad de regenerar. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos dicen, bueno, es que ustedes no trabajan los sábados y los domingos. No, sí trabajamos sábados y domingos. Lo que pasa es que la radiobiología te permite a ti irradiar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
y tienes que dar descanso para que la célula sana se recupere. Tú no puedes irradiar Dale un chancecito. de lunes a 40 días corrido. Corrido, exactamente. Porque Doctor, depletas tú el... Cuando hablamos de esos tratamientos de cáncer, hay muchas cosas que se dicen. Sí. Se dicen tantas cosas. Por ejemplo, en materia de la quimioterapia, hay médicos amigos. Por ejemplo, yo tuve un familiar con cáncer, mi madre, y alguien me dijo, la palabra es fuerte, no le meta eso a tu madre, no le des eso, la estás matando. O sea, hay muchas cosas que se dicen, sobre todo de meter esa cantidad de químicos a un cuerpo afectado. Cuando se le pregunta a usted, dice, no, porque el médico siempre te va a querer hacer algo. Vamos a tratar de explicar un poquito eso. Realmente nos manejamos siempre por protocolo. No es, y hablo por supuesto también a favor de los oncólogos clínicos. Dificulto que algún especialista quiera administrar quimioterapia solamente por el hecho de administrarla. Tenemos que trabajar y sabemos, cuando a un paciente le dicen tienes que llevar quimioterapia con radioterapia, no quiere decir que esté peor. Quiere decir que son protocolos que se combinan, ¿para qué? Para que la quimioterapia pueda sensibilizar a la radioterapia, actuemos nosotros. Se potencia. Ellos no van a administrar, los oncólogos clínicos no van a administrar la misma dosis de quimioterapia cuando estamos administrando la radioterapia. La radio, sí. Trabajamos, por supuesto, en conjunto. Ahora, si el paciente no la amerita, pues no le van a dar la quimioterapia. La quimio no es radiación. No, la quimioterapia trabaja a nivel sistémico, ya sea vía oral o sea vía endovenosa. Es a nivel sistémico, a nivel general. Eso es ese sí es un fármaco. Un fármaco. O hay también, por supuesto, en este caso serían fármacos, hay también tratamientos que son biológicos o son blancos dirigidos, también con quimioterapia. Ahora, ¿qué pasa? La sintomatología, por supuesto, va a ser variable dependiendo de lo que se está administrando. ¿Y el éxito, doctor, de esos tratamientos en el país? ¿Cómo ustedes lo ven, lo miden? Mira, lo medimos, por supuesto, tenemos que ver en pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Esa es la realidad. Hay pacientes que en estadios acordes o estadios tempranos, pues no ameritan la quimio, no ameritan la radio, solamente la quimio, nada más van a cirugía. Pero por supuesto que hay sobrevidas en estos pacientes. Ahora, cuando tenemos pacientes que están en estadios muy avanzados, estadios 4, donde ya por supuesto hay metástasis, probablemente la radioterapia no entre de primera opción, entre la quimioterapia. Pero si nos vamos a cáncer de próstata y el paciente metastizó, llegó a hueso, que es el primer lugar donde va la enfermedad, se puede tratar. Así es. Doctor, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con la siguiente pregunta. Mucha gente dice que la cura del cáncer hace tiempo que la industria la tiene, pero que genera demasiado dinero y entonces por eso no hay curación del cáncer. Venimos con esa pregunta y el doctor Luis Moreno, radiooncólogo. Continuamos con el doctor Luis Moreno, radiooncólogo. Altagracia le hizo una pregunta medio... Capicúa. Capicúa, como dicen en el dominó aquí en nuestro país y en este juego tan popular. ¿Hay curación para el cáncer? ¿La industria no le interesa, la industria farmacéutica, decimos, curarlo? ¿Cuál es la realidad de ese mito o realidad? No sé. Mira, en este momento lo que tenemos a mano y la evidencia no nos ha dicho que haya la cura. Perfecto. Sería muy lamentable si existiese la cura y resulta que una industria X estuviese jugando con la salud de la humanidad solamente por ganar dinero, por ganar beneficios, por mantener algo que debería ya estar solucionado, aunque eso por supuesto deje sin trabajo a muchos de nosotros, pero es preferible tener una persona que no sea paciente a tú decirle vas a radioterapia. Si la cura se consigue, pues debería emplearse la cura y usar la radioterapia o lo que haga falta para otros tipos de procedimientos. Exacto, pero se emplea en otro asunto. Hasta el momento lo que hay, por supuesto, es constante investigación. Hay lesiones que son muy agresivas, por ejemplo, glioblastoma multiforme, un tumor cerebral, se están haciendo investigaciones, pero hasta los momentos, pues, cirugía, quimio y radio. Ok, sí, doctor, lo que sí hay que llevarle quizá el mensaje a la población de que sí hay muchos avances y que hay muchas esperanzas con pacientes que se le diagnostica cáncer de próstata. Avances constantes, continuos, y decirles que
no es igual que hace 20 años. El paciente que actualmente es considerado estadio 4 se puede tratar. Hay pacientes que son considerados oligometastásicos. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente con la enfermedad en determinada zona, pero que metastizó a un lugar en particular. Ese paciente es rescatable y lo hemos hecho. Hemos tratado pacientes con cáncer de próstata que metastizaron, por ejemplo, a 1 o 2 cuerpos vertebrales y los hemos tratado con técnicas más avanzadas de radioterapia. Y por supuesto los manejamos en conjunto con el oncólogo clínico. Y llevan una calidad de vida. Sí. Se tiende a que se haga crónica la enfermedad, sí. Es la tendencia, ¿verdad?, en medicina. Es cronicidad. La cronicidad de la enfermedad. Tiene que considerarse de esa manera. A pesar de que lo tratamos, hay que muchos pacientes responden, el seguimiento es constante. Y no puedes dejar un seguimiento a menos de 5 años. Aunque hay Tú empiezas a valorar a partir de los 5 años. Perfecto. Realmente. Aunque hay cosas que el paciente no puede cambiarla, porque ya lo hablamos ahorita, sí hay recomendaciones muy específicas a la población para cuidarse. Claro, la salud es primordial. Si sabemos que hay algún tipo de actividad que va a promover la posibilidad de que haya cáncer, el cigarrillo, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, las dietas, bueno, mejorarlo, porque resulta que, o evitarlos. A veces hacemos las cosas por moda. Y me refiero quizás a los más jóvenes, al cigarrillo, a ese tipo de actividades, que ellos en ese momento no lo ven. El problema se ve después, cuando realmente aparece la enfermedad y te dan la sorpresa de que sí, aquí hay un cáncer de pulmón, por ejemplo. Que pudo evitarse. Doctor, y antes de llegar a ustedes, a los radiooncólogos y a oncólogos clínicos, tal vez hay un trabajo en salud que es en la atención primaria, en el primer nivel de atención, y que falta mucha educación en la República Dominicana a ese nivel. Y lo mencionabas en tu primera parte del programa. El paciente, quizás por desconocimiento, por orientación, llega inmediatamente al último nivel. Y cuando llega al último nivel, al especialista, por supuesto el especialista le va a solicitar los estudios que dicen los protocolos que se necesitan. Pero ese paciente a lo mejor puede haber solucionado desde atención primaria, desde el comienzo, y no esperar a una cita con un especialista que puede ser, por supuesto, mucho más tardía, a solucionarlo desde el comienzo, desde el nivel primario. Por supuesto, pidiendo los estudios necesarios para que a medida que va avanzando en la cadena de salud, cuando llegue al especialista tenga la mayor parte de los estudios ya solicitados. Porque en ese nivel primario, quizás sin llegar a esos estudios, a estudios diagnósticos avanzados, el médico con una pericia puede detectar cualquier irregularidad. Y puede derivar al especialista correspondiente, porque a lo mejor el paciente fue al neurólogo, pero es que no era el neurólogo, era el neurocirujano. O el paciente fue al radiooncólogo, pero no era radiooncólogo, era el oncólogo clínico. Donde es, exactamente. Entonces lo orienta. Educación, mucha educación, doctor. Y es importante, ¿por qué? Porque acortamos el tiempo de progresión de la enfermedad. Perfecto. Bueno, doctor Luis Moreno, radiooncólogo, que está en el INCAR y en Savia Care. Nosotros siempre lo invitamos al doctor porque es muy colaborador, nos envía artículos y todo eso, y nunca se podía, pero es un gran comunicador y nosotros hemos estado muy contentas de que usted haya podido orientar a la ciudadanía. No, gracias a ustedes por la invitación, a toda su teleaudiencia y de verdad que para mí ha sido un honor compartir con ustedes en su programa. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y será hasta la próxima semana.